Gloria a Dios. Muy bien, pues comenzamos entonces nuestro estudio de Génesis. Ya dimos lo que es el panorama, el resumen general, pero pues hoy vamos a continuar y vamos a entrar de lleno a los primeros capítulos. Entonces, Génesis en lo que nosotros queremos ir paso a paso con la Biblia. Y sabemos que tiene el nombre de Génesis en lo que es la traducción de la mayoría de las versiones. eh, que es un término griego que nos refiere al principio, a los principios o a los orígenes, y el término hebreo que es Breshit. ¿Ok? Entonces, Génesis o Breshit. Y en su ficha bibliográfica vamos a poder ver que, bueno, Génesis significa orígenes, como ya lo dije. En, este es el primer libro del Pentateuco, ¿sí? Lo que tenemos ya en la clasificación de los libros del canon evangélico o protestante. Y también pues es el primer libro de la Torah, el Breshit. La Torah pues es la ley de Moisés. Este libro de Génesis fue escrito por Moisés, se cree, no, no tenemos una exactitud de fecha, pero bueno, se cree que allá por cerca del año 1440 antes de Cristo, ¿sí? Obviamente encontramos otros datos de, de este libro, pero bueno, más o menos es la fecha que se cree se pudo haber escrito en el 1440 antes de Cristo o antes de la era cristiana. Consta de 50 capítulos. Es el primer libro y consta de 50 capítulos. Su narrativa no es estrictamente cronológica, lo que significa que no es un libro que esté escrito cronológicamente o consecutivamente los capítulos vayan en el tiempo. ¿Sí? Hay diferentes relatos, hay diferentes narraciones que para poderlos entender, pues vamos a ir viendo que necesitamos ver cuándo sucedió y que a veces, pues, dos pasajes se refieren al mismo suceso o un primer pasaje está hablando de algo posterior a lo que ya sucedió, ¿verdad? O a lo que se va a suceder en el capítulo siguiente. Entonces no es un libro que esté escrito cronológicamente. Más o menos nos da una idea cronológica, es decir, del principio, de qué fue el principio, pero no es con una exactitud, eh, digamos, estricta, ¿no? O muy drástica de la cronología. Entonces, a grosso modo, pues el capítulo uno y 2 nos va a narrar la creación del mundo y la creación del hombre, el ser humano. Y por ser humano, pues hablamos del hombre y de la mujer. El capítulo 3 pues la caída del hombre. El capítulo 4 ya la descendencia del hombre, los primeros hijos, que es Caín y Abel, y lo que sucede con ellos. Y en el capítulo 5 pues ya es todo el linaje de Adán hasta las diferentes genealogías que vamos a encontrar con Noé, por ejemplo. Y en el capítulo 6 se menciona lo que es el gran cisma del pecado, de la iniquidad, de la maldad del hombre, que lleva al mundo nuevamente al caos. ¿Sí? Ese caos que Dios ya había eh, quitado y había establecido ese orden. En el capítulo 1, versículo 2 en adelante, ahora el hombre se encarga de volver a generar el caos, volver a establecer el caos en la tierra, ¿sí? Y Dios no puede soportar el pecado, la maldad es tan grande, el hombre ha colmado la paciencia de Dios de tal forma que Dios dispone enviar un juicio que se va a manifestar del capítulo 7 al 9, que es el diluvio universal. Y Dios escoge a Noé, a su familia, y entonces él comienza a ser, digamos, un puente de salvación para su familia y para las especies que Dios va a salvar. Capítulo 10, bueno, se menciona, se hace un recuento de Noé y obvio sus descendientes de que repoblaron la tierra. Capítulo 11, pues vamos a encontrar ya, cuando ya otra vez la humanidad se ha multiplicado, pues la torre de Babel. Los hombres ahora vuelven a torcer el camino y ellos ahora quieren vivir sin Dios, construir una torre para no necesitar a Dios. Capítulo 12, bueno, del capítulo 1 al 11 sería la primera gran parte de Génesis, sí, sí podemos dividir a Génesis en dos partes.
del capítulo 1 al 11, pues que es de la creación de Dios, hasta lo que es la tierra se repobla por medio de los descendientes de Noé y vuelve a apartarse de Dios. Para que a partir del capítulo 12 en adelante nos va a narrar específicamente solo de Abraham y de su descendencia, ya propiamente el surgimiento de Israel a través de bueno, como descendientes de Abraham. Entonces, del 12 al 25 aproximadamente, como les repito, como ya les dije, repito, no es cronológico, porque vamos a encontrar algunos relatos entrelazados, de repente de la muerte de Abraham, que la vamos a encontrar después, junto ya con otros relatos, de Isaac, por ejemplo. Pero, bueno, para que nos demos una idea, del capítulo 12 al 25, habla de lo que es Abraham. Después vamos a tener a Isaac, que habla muy poco, es muy sintético lo que menciona Moisés de Isaac, sin embargo, bueno, muy puntual, para que después lo que más abarca, pues es la vida de Jacob y de su descendencia, porque pues aquí ya surgen los 12 patriarcas. Sabemos que, bueno, vamos a encontrar en esos capítulos que Jacob tiene más de 12 hijos. Sin embargo, bueno, Dios establece ese diseño de 12 y él de todos sus hijos, pues a unos los mete dentro de ese diseño para establecer a los 12 patriarcas. Algo curioso que vamos a encontrar es que estos 12 patriarcas en Génesis son unos, pero después vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que se va a mencionar a otros. Entonces hay movimiento dentro de estas tribus, ¿no? Que en el diseño que Dios crea y que es muy interesante, pero bueno, grosso modo, estos capítulos narran la vida de Jacob, desde que en su nacimiento prácticamente, bueno, empieza el problema con su hermano, recibe la bendición y bueno, él se desarrolla eh, y toda su vida con sus hijos, hasta los bendice y él muere. Y entonces llegamos hasta la muerte de José en Egipto. Así que ese es lo que se cierra el último capítulo del Génesis. Esa sería, grosso modo, muy sintéticamente, la eh, ficha bibliográfica de este libro. Y pues esto es lo que yo les aconsejo que lo puedan tener escrito, ¿verdad? Que lo puedan tener presente como ese resumen para que pues no se pierda lo que estamos aprendiendo, sino que ya en esa ficha que ustedes van a tener bibliográfica pueden escribir lo que está aquí y tengan ya una idea para que ustedes lo sigan repasando. Entonces, hoy vamos a hablar del capítulo 1 y del capítulo 2 de lo que es el libro de Génesis o Breshit. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos va a hablar de la semana creacional, específicamente el capítulo 1 que nos va narrando día por día, y lo que es la creación del género humano, la idea de Dios de crear al hombre a su imagen y semejanza. Y bueno, ya el capítulo 2 va a dar continuidad a este relato. ¿Ok? Entonces, el relato bíblico comienza con una frase muy interesante que es en el principio. Como lo hemos mencionado anteriormente, este principio no se refiere al principio, es decir, no está hablando de partir de cero, sino está hablando de un momento donde Dios comienza, ¿sí? O sea, Dios ya existe antes de Génesis 1:1, ya existe Dios, ya ha sucedido algo, que eso algo que sucede es Dios. Entonces, en el principio del crear de Dios, dice la traducción de Rashi, y su explicación dice, en el principio del crear de Dios, lo que está hablando este Moisés, que es el escritor, nos está diciendo, bueno, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas. Pues aquí nos da un parteaguas muy claro, que este primer versículo encierra el comienzo de la creación, de la acción creativa, es decir, el principio de la acción creativa de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra, pero no el comienzo de todas las cosas, porque el comienzo de todas las cosas es Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, dice el Salmo 90,
Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. De la eternidad pasada a la eternidad futura, tú ya eres Dios. Entonces, y Moisés es lo mismo que escribe en ese Salmo 90. Entonces, el Salmo 90 nos dice, antes de que formases todas las cosas, tú ya eras Dios. Entonces, el principio de Génesis 1:1 se refiere a cuando Dios comenzó su acción creativa. Entonces, antes del 1:1, Dios ya existía solitario en la eternidad. Él es, Él ha sido, Él será. Él es el autoexistente. Amén. El que siempre ha existido y subsistido por sí mismo, increado, eterno, inmortal, al único y sabio Dios, dice Pablo. Entonces, Él es antes de todas las cosas en la eternidad. Y por lo mismo, al ser antes, Él es el origen de todas las cosas y creador de todas las cosas. Este principio de la eternidad de Dios y su preexistencia, es decir, Dios es eterno, Dios siempre ha existido, antes de que el mundo fuera, Él ya era Dios, y su preexistencia, es decir, que su existencia antes de las cosas creadas, no lo vamos a leer explícitamente en este primer capítulo. Es decir, Génesis capítulo 1, capítulo 2, no me van a hablar de que Dios ya era antes de todas las cosas. Pero sí lo vamos a encontrar en la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué es la doctrina de las Sagradas Escrituras? La doctrina de las Sagradas Escrituras va a ser el compendio de enseñanzas, de leyes, principios, conceptos, historia, que nos van a hablar de verdades, las podemos llamar teológicas, ¿sí? O bíblicas. Estas verdades son pues las bases de nuestra fe, porque nuestro conocimiento de la escritura, ¿sí? Puede ser histórico, si la Biblia, lo dijimos en las primeras sesiones de esta serie de verso por verso, eh, la Biblia es un libro histórico primeramente. Eso no demerita el poder, no demerita que sea palabra de Dios, al contrario, nos da mucho contexto y nos da una amplitud de muchas cosas, de muchas verdades, ¿verdad? Nos ubica en tiempo, nos ubica en espacio, en territorios, en personas, pero también en cosas que realmente, digamos, saber qué es lo que sucedió. Amén. Entonces, es un libro primeramente histórico, pero que contiene verdades espirituales que son base fundamental de nuestra fe. Entonces, ya la cuestión de la fe, ya que está por encima o a un lado, aparte de lo histórico, ya nos establece principios, nos establece paradigmas teológicos, nos establece conceptos teológicos que podemos llamar dogmas de fe, son leyes de fe, ¿sí? Principios de fe, sobre los cuales nosotros fundamentamos nuestra creencia y por lo tanto nuestra comunión con Dios. Es decir, lo que entendemos de la palabra con base en estos dogmas, en esos fundamentos, creemos que por la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu, pues es que nosotros fundamos nuestra fe en estas verdades espirituales que a su vez contienen un contexto histórico. Son dos cosas separadas, sí, la cuestión histórica de las escrituras y la cuestión espiritual o doctrinal o teológica de las escrituras. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender ambos para poder tener nuestra fe fundamentada, pues lo mejor posible. Entonces, en lo que yo llamo, que es de la doctrina de las Sagradas Escrituras, estoy hablando lo que por ejemplo, en derecho se conoce como la ley o el espíritu de las leyes, ¿sí? El espíritu, la esencia, el por qué o a qué se refiere realmente lo que está escrito. Entonces, si leemos la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 90, que Dios ya existía. Esa es la enseñanza, ya existía. No está en Génesis 1, no.
pero está en el Salmo 90. Después, si nos vamos a Juan 1, también vamos a encontrar que habla de este tiempo, ¿sí? En el principio, y nos habla de lo que era antes de este principio, que es Dios ya existía y el verbo ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, también nos va a hablar de antes de Génesis 1, 1. Entonces, Salmo 90, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, y Colosenses 1, 15, 16 y 17 también nos habla de lo que fue antes de este principio. Amén. Entonces, a eso hago referencia cuando hablo de la doctrina de las Sagradas Escrituras, es decir, que no lo encuentro aquí de manera textual o literal, tampoco está siquiera de una manera implícita en el texto, pero en lo que es la concordancia de todas las escrituras, pues vamos a ver que Dios es antes de todas las cosas. Y esa es una de las verdades fundamentales de la fe, lo que es la teología. ¿Por qué? Porque nuestra creencia en Dios. Dios es eterno, Él es increado, está por encima de la creación. Y si está por encima de la creación, significa que Él está fuera de esta dimensión creada. ¿Por qué? Porque Él es antes y está por arriba. Y como está antes de esta creación y está por encima, entonces Él no pudo haber sido creado. Amén. Entonces, recuerden las preguntas, pues vamos a tenerlas para el final. Anótenlas para que no se les olvide. Entonces, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. Breshit bara Elohim. El verbo crear eh, es en español, pero su raíz en el hebreo es bara. Y bara significa hacer algo de la nada. Entonces, Dios existía, no había una creación física, pero él ya existía. Y cuando Dios crea algo de la nada, creó los cielos de la nada, que se refiere al Shamaim, los cielos en hebreo es Shamaim, y la tierra, que en hebreo es Eretz, tierra seca. Entonces creó una tierra física, una tierra seca. Es interesante si notamos, primero que Dios hace algo de la nada, Dios existe, pero la creación física todavía no existe, solo existe en la mente de Dios. Y cuando Él decide crear entonces de la nada, o sea, no había algo físico, pero en su mente sí, entonces su poder creativo, por medio de su palabra, su dabar, la palabra creativa de Dios, establece los cielos, los shamaín y la tierra, como trata de representar esta ilustración. Versículo 2 es muy interesante lo que dice el versículo 2, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, estoy en Génesis 1:1 y me habla de que Dios crea los cielos y la tierra. Sin embargo, capítulo 2, versículo 2, un versículo después dice, y la tierra ya está desordenada y vacía. En el hebreo vamos a encontrar que la palabra que se traduce para estaba, ¿sí? Que aquí se tradujo como estaba, es decir, como si fuera pareciera como que la continuidad del versículo 1, sin embargo, no lo es así tal cual. ¿Por qué? Porque la palabra que vamos a encontrar en el hebreo para que estaba es hayá. Y hayá significa llegar a ser o llegar a estar. Entonces, y la tierra llegó a estar desordenada. Ah, entonces ya cambió. Ya no es de que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. No, sino que la tierra llegó a estar desordenada. Hubo un proceso a partir del versículo 1 que dice, creó, Bará, los cielos y la tierra.
y dice que ahora ya llegó a estar. Algo pasó para que quedara en un estado diferente, en una constitución diferente al versículo 1. Entonces, la tierra llegó a estar tohu. Tohu en hebreo es desorden, sin orden, sin forma, amorfa, ¿sí? Es decir, no como Dios la había creado, ni para el propósito para el cual lo había creado. Y bohu, o bohu, que es vacía. La tierra llegó a estar tohu, bohu. Y tohu bohu, sí, vacío, significa que estaba en ruinas. Bohu es que estaba en ruinas, que no se podía distinguir, que había un caos, ¿sí? Entonces, estaba literalmente sin forma. Y dice que las tinieblas cubrían la tierra, pero que toda la tierra estaba llena de agua. Toda la tierra estaba llena de agua. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, ahora van a decir, bueno, ¿y dónde saca que estaba llena de agua? Por el capítulo, mismo capítulo, el día donde Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y en el día 3 va a separar las aguas de la tierra seca. Entonces toda la tierra estaba inundada de agua. Curioso que esto pasó después. ¿Por qué? Porque el versículo 1 nos dice que Dios creó el Shamaín, los cielos, y la tierra, Eretz. Y Eretz significa una tierra seca. Pero aquí ya el versículo 2 nos está narrando una tierra sin forma, una tierra desolada, una tierra inundada de aguas. Había aguas, no solamente en la parte de las aguas propiamente, sino la tierra estaba sumergida en agua hasta lo que hoy conocemos como la atmósfera, que la Biblia lo va a llamar la expansión, que es la raquia. Habla de cielos, pero en este término es este primer cielo que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, la tierra está desordenada y vacía. Algo sucedió. ¿Qué sucedió? Dios no creó todo en desorden, no lo creó vacío, no lo creó así. Dice el profeta Jeremías, dice que Dios no creó la tierra para estar vacía, sino para estar habitada. Para estar habitada la creó. Entonces, ¿qué sucedió? Esto es muy interesante, porque el Génesis capítulo 1, aunque no es un relato meramente o estrictamente cronológico, todo el Génesis, como lo dije, pero nos da una idea, número uno, de que Dios creó todas las cosas en un punto determinado en la eternidad. Dios desde la eternidad un día dijo, voy a empezar a crear, y comenzó a crear. Entonces, en el principio, Dios, cuando decide crear, empezó a crear. En ese momento hay una pausa en lo que conocemos como la eternidad, y se establece el espacio-tiempo. Es decir, comenzó el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, está por encima del tiempo, por cuanto Él es el creador del tiempo. Y a partir de ese momento comienza un periodo. Entonces Dios suelta la palabra, pero para nosotros algo que debemos de saber, que el relato aquí no está hablando de días de 24 horas. Y tampoco está hablando de momentos consecutivos así inmediatos. Dios creó los cielos y la tierra y pasó tiempo, ¿ok? Nada más para que nos demos una idea, la tierra tiene 4,000, aproximadamente 4,500, por redondearlos, millones de años. La tierra. Hace todavía años se creía que esto que la ciencia descubrió de la edad de la tierra era algo antibíblico, es decir, que iba en contra del relato bíblico, porque no se creía o no se podía entender que hubiera una concordancia entre alguna explicación científica con el relato creacional, ya que por los dogmas de fe, ¿sí? Y por las interpretaciones propias del texto, de acuerdo a los dogmas o a las teologías, y al tomar, por ejemplo, el relato de el día, la semana creacional de 24 horas, o sea, días normales,
pues entonces decían, no, 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 no puede tener tantos años, porque la Biblia dice que son 7 días. Pero el salmista nos da una pauta, nos da una pista cuando dice que un día para Dios es como 1000 años, como 1000 años. Entonces, un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. En la escritura, el término 100, el término 1000, nos va a hacer cuenta de algo infinito o por lo menos que no se puede contabilizar de una manera muy específica, es decir, algo muy vasto. Entonces, el salmista no está diciendo que los días de Dios son de 1000 años. Dice, ¿cómo? O sea, por decir algo, son muchísimos años del tiempo del ser humano. Para dar un dato, por ejemplo, que ejemplificaría esto de la edad, no con Dios, sino de la edad de la cuestión del tiempo y la infinidad del tiempo, o sea, lo infinito que tenemos en el tiempo. Si nosotros vemos, hay un calendario, por ejemplo, que se llama el calendario cósmico. Y el calendario cósmico nos da cuenta de un año cósmico, que del origen del universo, donde ellos dicen, bueno, es el origen del universo, vamos a toda la historia del universo hasta la fecha, hasta la actualidad, la vamos a englobar en un año, como si fuese en un año, y lo van a ejemplificar de tal manera que ellos dicen, bueno, el universo, el Big Bang comienza a la medianoche del 1 de enero, para que nos demos una idea en cuestión de la magnitud de tanto tiempo que ha pasado. Entonces, dicen, la Tierra, perdón, el sistema solar surge en septiembre, la Tierra el 9 de septiembre, el hombre el 30 de septiembre de este año cósmico, de este calendario cósmico, ¿sí? Y, perdón, la Tierra comienza, perdón, en septiembre, finales de septiembre, y el hombre surge ya para el 31 de diciembre. O sea, con esto, ¿qué te quiero decir? No estoy diciendo que eso sea lo más correcto. Lo que estoy diciendo es que los científicos dijeron, bueno, si queremos explicarnos cómo sería la proporción del tiempo y de la edad del universo y el tiempo que tiene la Tierra, el sistema solar, la Tierra y la humanidad en la Tierra, entonces están diciendo que si el universo hubiera sido surgido en 1 de enero, la Tierra surge hasta septiembre. O sea, ve la proporción de tiempo que hay desde el origen del universo hasta la Tierra. Y luego de la Tierra a el hombre. De tal manera que dicen que los últimos 21 segundos del año sería la era de la humanidad. Es decir, que el universo es mucho más viejo, en mucho, mucho, mucho más grandes proporciones que la edad del hombre en la Tierra. Espero no haber confundido con este ejemplo. Lo que pasa es que estuve estudiando. ¿Por qué? Porque o sea, entendiendo esto, te vas a dar cuenta que, número uno, la semana creacional no es una semana de 24 días, no es una cuestión literal. Podríamos decir que Moisés lo escribe tratando de explicando, ¿verdad? Lo que él entendió, lo que la tradición le había sido heredada, y para que pues tuviera una manera de interpretar esta realidad. Y entonces vamos a entender que, bueno, Moisés está dándonos una idea de la magnitud del poder de Dios, pero yo no te podría decir si Moisés entendió que fue una semana de 24 horas o no, o si él entendió realmente todo lo que implicaba lo que te estoy explicando. Simplemente él lo narra, lo escribe como un testimonio de que así fue el origen de todas las cosas. En ese sentido, cuando Dios comienza los cielos y la tierra, de ese punto, ahora sí que como dijo el otro, lo que yo quise decir fue que del momento en el cual Dios creó los cielos y la tierra pasó tiempo, ¿sí? Como comenzó el tiempo, no, la tierra no llegó a estar relacionada y vacía luego, luego. Pasó un tiempo. Dios crea el universo. El universo, dicen los científicos, que tiene 13.500 aproximadamente millones de años. O sea, 13.500 millones de años tiene el universo de vida, de existencia.
Es el cálculo que ellos tienen más apegado, que ellos creen más exacto, porque tampoco se ha podido tener la certeza, debido a que el universo se está expandiendo. Y de verdad que al tratar de investigar un poquito respecto a todo esto, pues tuve que hacer una pausa porque dije, wow, hay cosas que ni siquiera entendí por más que vi explicaciones. Pero bueno, no se puede medir con certeza o con precisión, ¿sí? Pero el cálculo más exacto, más aceptado, es que tiene 13,000, casi 13,500, más o menos millones de años. La Tierra tiene 4,500 millones de años, más o menos. Y la edad del hombre, estamos casi cerca de 6,000 años que el hombre está sobre la faz de la Tierra. Entonces, en ese sentido, lo que yo te estoy diciendo es que pasó tiempo de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 y de Génesis 1.2 a Génesis 1.3 y de Génesis 3 al 4 y así cada día creacional tuvo un tiempo, no sucedió inmediatamente como lo dice el relato. No estoy negando el poder de Dios ni el poder de las escrituras, solamente trato de plantear lo que realmente debemos de entender, ya que Dios ha permitido que la misma ciencia dé testimonio de su palabra. Como te dije hace un momento, antes se creía que la cuestión de la explicación de la edad del universo, la edad de la Tierra, la formación del universo, iba en contra o en detrimento de la palabra, pero no, se ha descubierto y se ha entendido por algunos teólogos que entendieron y que estudiaron, o sea, estudiaron la historia del universo, estudiaron la historia de la creación, estudiaron las eras geológicas, estudiaron la explicación científica comparándola con la explicación bíblica, la narrativa bíblica, y se dieron cuenta que en realidad no estaban peleados, sino que iban a la mano. Obviamente no estoy diciendo que los científicos sean cristianos, para nada, ni que los mismos científicos acepten que Dios creó todas las cosas, por supuesto que no, pero en ese entendimiento vamos a ver que hay muchas cosas de sus descubrimientos que van acordes al relato de Génesis capítulo 1. Amén. Tampoco está los hombres así perfectamente, todo es correcto, pero digamos que hay una gran concordancia, una gran similitud entre lo que se ha descubierto por medio de la ciencia con lo que la Biblia ya lo dice. ¿Sí? La Biblia esconde principios, verdades muy hermosas, que yo me sorprendo porque aunque hay muchas, digamos, Moisés lo escribe hace muchos años, no tenía muchas cuestiones de conocimiento y él se cree que él guarda y expresa una tradición oral, de una narrativa de todo lo que él escribe, ¿no? De lo que se fue guardando de generación a generación de los orígenes, pues cómo aún así el testimonio de Dios no se pierde y al contrario se va expandiendo y hay verdades que quizá Moisés no entendió o no las pudo quizá explicar como hoy, quizá podemos nosotros tener un poquito, no digo mucho, poquito de un entendimiento de esas verdades. ¿Por qué? Pues porque tenemos más información, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, Dios da testimonio de su bendita palabra. Entonces, no sucede todo inmediatamente, pasa tiempo del Génesis 1.1 al Génesis 1.2, etcétera. Entonces, Génesis 1.1, Dios comienza, Génesis 1.2, algo sucede de entre esos dos versículos. ¿Qué sucede? Bueno, pues viene la rebelión de Lucifer, que eso es lo que se cree, la rebelión de Lucifer o de Lucero, que genera un caos, un cisma en el universo y un cisma en la propia tierra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar una cuestión interesante que es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 vamos a encontrar una doctrina que nos hablaría de que hubo una creación que se conoce como preadámica. Lo menciono porque es lo que hay, ¿ok? Se cree que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 no lo narra la escritura, pero algo sucede y entonces entra la operación de un ser angelical llamado Lucero, que tiene autoridad,
que gobierna, pero que quiere extralimitarse. Y entonces Dios lo juzga y viene un juicio de fuego. Entonces la tierra entra a un proceso de fuego, un juicio por fuego. Pero hay una creación que no es humana, no es humana, ¿ok? Cuando yo hablo de creación preadámica, no estoy afirmando que hubo otro género humano antes de Adán, no, 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 sino que Dios creó a los ángeles y ellos operaron en la tierra, ¿sí? Por lo que dice la escritura de Lucero en Éxodo, perdón, en Isaías 14, ¿sí? Y que nos menciona que hay un juicio sobre la misma tierra. Entonces, esta doctrina de la raza preadámica, hay movimientos cristianos llamados, o sea, o protestantes, que la aceptan, pero hay otros que no, ¿sí? Bíblicamente no hay muchísima información ni muchísimo peso o muchísima base. Se toman pasajes como este y otros que están en Jeremías, que nos habla de que un día la tierra quedó vacía, pero que hace referencia a Génesis, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y entender también un poco esta doctrina de la raza preadémica, trata de entender también un poco acerca de ciertas cuestiones de la creación misma, o sea, de las evidencias paleontológicas, ¿no? Las evidencias fósiles, como por ejemplo los grandes seres, como llamados los dinosaurios. Entonces, se cree que ellos fueron antes de Génesis 1.2. Para cuando la Tierra entra en este caos, ya los dinosaurios han desaparecido. ¿Ok? Eso es lo que algunos, o sea, hablando teológicamente, así dan la explicación de la existencia de los dinosaurios. ¿Ok? Como parte de esa creación, cuando dice preadámica significa antes de la era de Adán o la era del hombre. No estoy diciendo, repito, que haya otro hombre antes de, sino que hubo una creación que habitó la tierra, pero que debido al juicio y a esa guerra cósmica que se desató en el universo, pues trajo como consecuencia el juicio y la destrucción del orden en la tierra. ¿Ok? Entonces, esto ya lo expliqué en nuestros estudios de lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, el origen del reino de las tinieblas, el origen de Lucero, después Satanás. Entonces, esto lo tienes que reestudiar. ¿Para qué? Para que entendamos este contexto. Entonces, solo lo menciono, ¿por qué? Porque estamos tratando de dar orden o de entender el texto. No estamos haciendo una cuestión de un estudio textual, así literal, del texto, o sea, así de la escritura, porque entonces o sea, entraríamos en otro ámbito del estudio de la Biblia, el cual ahora no lo estamos haciendo. ¿Sí? Estamos tratando de entender el texto va en un contexto histórico, pero a la par o a la luz de un contexto teológico, es decir, la doctrina o las doctrinas que hay y pues principalmente las que nosotros hemos adoptado o tomado como base de nuestra fe, como lo dije al principio. Entonces, ¿por qué la tierra llegó a estar desnuda y vacía? Porque algo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué sucedió? Bueno, había una creación, ¿sí? Que era sojuzgada por Lucero, y entonces la tierra entró en juicio por el pecado de Lucero y de la tercera parte de los ángeles que le siguieron. El universo entra en una guerra cósmica que termina en un juicio, y entonces seres como que habitaban la tierra, como los dinosaurios, bueno, fueron extintos, ya no quedaron. A partir de ese caos, de ese vacío, de esa destrucción, Dios recrea la tierra. Entonces, Génesis 1.3
me habla de la recreación de la tierra. Recreación. Dios recomienza o recompone la tierra después de ese caos. Y entonces comienza otro momento, otra etapa, ¿sí? Y esto la Biblia en Génesis 1:3 ya nos dice, bueno, cuando Dios dijo que voy a recomponer la tierra, dijo Dios, sea la luz. Todo estaba en tinieblas, todo estaba en oscuridad. No se refiere a la luz del sol. Esta ilustración pues no nos ayuda mucho quizá, porque pues está, no habla de lo exacto que es este versículo. Sin embargo, dijo Dios sea la luz. Entonces, esta luz, que en hebreo es or, no se refiere a la luz, al sol, ya que según el relato creacional de los días de la semana, el sol no fue creado el primer día. Lo primero que Dios hace sea la luz, porque la luz va a manifestar todo lo que ya estaba creado, todo lo que está escondido en las tinieblas. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque no había luz. La luz vino a reflejar todo. Ahora, no quiero entrar en el concepto de luz, en lo que es la explicación que nos da Einstein y los científicos que corroboran, ¿no? Que retoman la teoría de Einstein para explicar el origen del universo y su constitución, que es muy interesante, pero no lo voy a hacer, solamente lo estoy mencionando porque yo quiero que sepamos que la misma ciencia ha dado testimonio. No porque sean cristianos, lo repito, no. Stephen Hawking no era cristiano, pero gran parte de su conocimiento, de sus logros, pues nos dan testimonio de principios, de cuestiones que nos narra la Biblia, aunque él obviamente no le atribuye a Dios nada de lo que nosotros creemos. Primer día Dios dijo, sea la luz. ¿Cuánto pasó para esto? ¿24 horas? No, pasaron muchos años. Hay un proceso. Entonces, nosotros vamos a ver que la Tierra, lo dice la narración científica, que la Tierra volvió a entrar en ese caos, se llenó de agua, quedó en oscuridad después de que un gran choque, ¿no? Un planeta más pequeño que choca y vuelve a traer un caos, un cisma de oscuridad. Esto sí está, o sea, sí se encuentra en la narrativa científica de cómo la Tierra entró en un caos y entonces todo se volvió a llenar de oscuridad y otra vez se volvió, ahora sí que a recomponer. ¿Ok? El día 2, Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Toda la tierra estaba llena de agua. Entonces Dios separa las aguas de abajo. Según la ciencia, la tierra estaba a una temperatura tan fuerte que estas aguas eran cálidas porque estaban mezcladas también con todas las rocas fundidas del calor que había. Entonces se empezó a formar lo que es el núcleo. Se empezó a ir enfriando a lo largo de millones de años. O sea, esto que Dios dijo, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, llevó millones de años separar todo esto. Y entonces la ciencia nos dice que gracias a esto se creó una atmósfera. Entonces, en el día 2 lo que dice Génesis es que las aguas del cielo, este cielo en el hebreo no es Shamaín, sino es Raquia. Y Raquia significa como un domo, algo que está cubriendo a la tierra, como si fuera eh, un cristal, como si fuera una película, no película de cine, sino una capa, ¿sí? Y entonces el hebreo utiliza raquia, dice hay una cobertura, hay como una capa, como una funda invisible, ¿no? O mejor dicho, transparente, que cubre la tierra.
¿sí? Entonces, esta atmósfera, que es como esa capa que cubre la Tierra, es la raquia. ¿Y qué es agua? Las nubes son condensación de agua, ¿sí? Entonces, gracias a eso se forma la atmósfera. ¿Por qué sirve la atmósfera? Bueno, pues gracias a esta atmósfera nosotros tenemos estaciones del año, gracias a esa atmósfera nosotros tenemos oxígeno, gracias a esa atmósfera nosotros podemos respirar, pero también los rayos del sol no nos queman, es un filtro. Entonces, es la raquia lo que envuelve la Tierra. Hay quien dice o explica que esta raquia también se refiere al sistema solar, es decir, a ese como que lo que rodea la Tierra. Pero bueno, eso es interesante. Entonces, vamos a dejarlo nosotros como la atmósfera. Separó las aguas del cielo, es decir, creó la atmósfera. En otras palabras, Dios creó la atmósfera y las aguas de abajo, o sea, las aguas que están en la tierra, y a las aguas que están en la tierra los llamó mares. Y a las aguas del cielo, obviamente las llamó raquia. Dice que las aguas de arriba las llamó cielos, pero ¿cuál cielos? Raquia. ¿Ok? Entonces, eso hizo en el día 2. En el día 3, Dios separó la tierra seca de los mares, o sea, hace una separación, se separa la tierra seca para que quede los mares, ¿sí? Entonces, separó la tierra de los mares, o sea, el agua de lo que es la, la tierra seca de los mares, o sea, es un gran continente. Cuando dice que se júntense la tierra en un lugar, estamos hablando de lo que la ciencia llama la Pangea, ¿sí? La Pangea. Entonces, ¿por qué es la Pangea? Porque es la unión de la tierra, un solo continente. O sea, júntese la tierra en un lugar, descúbrase lo seco en un solo lugar, o sea, y júntense el agua. Entonces, en esa proporción, pero es un solo continente, ¿sí? Día 4, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces aquí entra el diseño del día, el día, porque dice que entonces a la luz del sol la llamó día y a la luz y a la, digamos, a la manifestación de la luna, a las tinieblas de donde estaba la lumbrera menor, la llamó noche. Entonces aquí la Tierra entra en otro proceso. Es interesante. Ya hay una atmósfera, pero ahora ya hay una tierra seca y ahí están los mares. Pero entonces Dios establece el trabajo de las lumbreras, de las dos grandes lumbreras, que estamos hablando dentro del sistema solar. ¿Por qué? Porque si hablamos de grandes lumbreras, el Sol no es la de las estrellas más grandes. El Sol es de las estrellas más pequeñas, ¿sí? Solamente para que nos demos una idea. Pero dentro del sistema solar, Dios establece al Sol para que señoríe en el día y a la luna para que señoríe en la noche. Entonces, una de las funciones del Sol, pues son las estaciones, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que sirvan para señales, pero también para marcar los días, los años, las estaciones. Entonces hay un ciclo que se establece a través de la operación de estas dos grandes lumbreras, la mayor y la menor. Eh, Gracias al Sol, pues tenemos una temperatura, un clima. Gracias al Sol tenemos el proceso de las plantas, ¿verdad? También vamos a tener lo que son pues, las lluvias, pero gracias a la luna tenemos el control de la marea. Eso es interesante, como la luna, si no hubiera luna, no hubiera marea en el mar. O sea, el mar no se movería. Entonces, curioso, Dios le pone límite al mar. Es un gran monstruo, es impresionante el mar. La fuerza que hay, como la luna influye sobre él, pero dice que le puso límite al mar que no debe traspasar. Entonces, Dios establece el tiempo propiamente, los días ya, para que se establezcan gracias al sol y a la luna.
En el día 5 Dios crea las aves del cielo, o sea, crea las aves y los peces del mar. Vamos a encontrar que la ciencia, cuando nos habla acerca de lo que son las eras geológicas, nos va a decir la ciencia que las aves provienen del agua. Ujú. Entonces, lo que te quiero decir es eso. La ciencia ha ido dando testimonio de que lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, Dios crea las aves del cielo y los peces del mar en el día 5. En el día 6, Dios creó los animales terrestres, tanto los salvajes, las bestias salvajes, como los animales domésticos. ¿Sí? Entonces, todos los animales terrestres son creados en el día 6 y Dios crea al género humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Género humano. Eso fue en el día 6. Ahora, aquí algo interesante. Dios creó al hombre, al Adán, del polvo de la tierra. Sopla en su nariz aliento, el ruaj de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, en el hombre tiene la neshama, que es el alma viviente, es un ser que vive, un ser vivo. ¿Sí? Ese hálito de vida, eso que mantiene vivo al hombre, se llama en hebreo neshama. El diseño de Dios en el hombre fue ser hecho a su imagen y semejanza. Amén. Fue hecho a su imagen y semejanza. El hombre, por lo tanto, ahora nosotros sabemos, bueno, pues tiene espíritu, es un espíritu que tiene un alma y obviamente pues tiene un cuerpo que provino de la tierra. Y Dios lo va a confirmar cuando le recuerda al hombre que volverá al polvo porque del polvo fue tomado. Ahora, aquí hay algo interesante y que solamente voy a dar una pequeña acotación porque es un tema muy profundo que podríamos encontrar muchas vertientes o pues cosas más todavía, pero ahorita vamos paso por paso. Adán, este es el Adán, y antes de que solamente digamos, no, es que la doctrina, la teoría de la evolución no es de Dios, y no, que antes de eso vamos a quitar a Darwin, vamos a ver por qué, pues ahorita nos olvidamos de la evolución. Es decir, ahorita nos olvidamos que si viene del mono, ¿ok? Ahorita nos olvidamos de eso. Solamente vamos a, ¿por qué hay estos tipos, estos modelos, estas especies, que en ese sentido, eh, digamos, es una sola, son varias? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el Homo habilis, el Homo erectus, el que ya pudo caminar erguido? El Homo sapiens de Neandertal, el hombre de Neandertal, y lo que es el hombre, Homo sapiens sapiens. ¿Por qué aquí le pongo con signo de interrogación? O sea, ¿esto es Adán? ¿O cuál es Adán? ¿O todos son Adán? ¿O Dios creó así al hombre y fue evolucionando en sí mismo el hombre? Ujú. Porque finalmente hay evidencia, como así de los dinosaurios, pues hay evidencia de ellos. Hay rastros, ¿sí? Con esto yo no estoy afirmando que vienen del mono, no. Yo por eso te dije, olvídate ahorita de Darwin y la doctrina de la teoría de la evolución. O sea, no estoy diciendo que venga del mono, simplemente que de dónde salieron ellos. Entonces yo no afirmo que vengan del mono, pero entonces de dónde salieron, ¿sí? Como se dice dogmáticamente, es una invención para desviar de la fe y negar la Biblia. O sea, cuando digo dogmáticamente, es decir, no me interesa entender otra cosa, solamente digo, no porque yo digo que la Biblia dice esto, entonces tengo que entender de dónde, cómo. Entonces, hay quienes dicen, bueno, pues sí, Dios creó al hombre y fue mejorando. Ok, bueno, pues hay quien lo dice, ¿verdad?
eh, toma algunas, bueno, trata de fundamentarlo, pero nosotros qué decimos o qué pensamos respecto a esto, porque finalmente pues, estamos estudiando Génesis. Entonces te voy a decir lo que yo escuché de algún teólogo, repito, de un teólogo, o sea, estoy hablando de una cuestión dogmática de teología, una doctrina teológica, sí, que este es Adán, el sapiens sapiens, por cuanto fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, no pudo haber sido creado a imagen y semejanza y como que en bruto y luego evolucionar para llegar al hombre, digamos, perfecto, ¿no? Sino que él fue Adán, o sea, aquí yo pondría una línea de decir, Génesis 1:26 me habla, creamos, hagamos al Nashal, al género humano, al Adán, varón y hembra, y Dios los llamó Adán, al hombre y a la mujer, género humano, pero los hizo conscientes, los hizo con inteligencia, raciocinio. Entonces, ¿ellos de dónde vienen? Entonces, lo que yo tomo ahora de una cuestión teológica es que ellos pudieron haber existido no como hombres, o sea, no dándoles la categoría de seres humanos, sino de especies, ¿no? Como tal. Hay quien llama humanoides, pero yo no puedo decir que sean humanoides, simplemente en lo que es el estudio de por ejemplo, de la historia, los homínidos, ¿no? Que son los hombres o los tipos de hombre. Pero bueno, yo no le estoy dando la misma categoría del Adán, a imagen y semejanza de Dios, sino que estos cuatro, eh, estos evidencias de estos seres que hay o que encontramos, así mismo como los dinosaurios, nos hablan de que existieron probablemente con los dinosaurios, que era esa raza preadámica. Repito, son las dos explicaciones que yo he encontrado, que Dios crea a Adán y que Adán no era perfecto, sino que fue evolucionando, o sea, como que fue mejorando la especie a lo largo del tiempo. Y otra que es la que yo, sí, yo, Alberto, me apego más, porque, bueno, pues porque me da un sentido teológico, histórico. Quizá no es, no puedo yo decir es la mera efectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, hay diferentes explicaciones y en estos casos, quiero decirte, amados, que no podríamos afirmar quizá con certeza muchas cosas. Sin embargo, estamos dándole un sentido con base bíblica, con base histórica, también con base un poco de lo que nos dice la historia de la humanidad o la ciencia. Entonces, el Adán es a partir de aquí, y a partir de acá, entonces yo sí aceptaría la existencia la probabilidad de la existencia de una raza preadámica, ¿sí? Donde hubo los dinosaurios, donde hubo ciertas especies, incluyendo a estos tipos de especies o de humanoides. No seres humanos con la conciencia del hombre, sino como tales así. ¿Ok? Entonces, esto nos da un sentido. ¿Qué estamos tratando de encontrar? Una cuestión de lo que dice la Biblia y un sentido para lo que está narrando. Si tú me preguntas, ¿Moisés escribió eso? No, no lo escribió. Sí, repito, quizá Moisés ni siquiera se preguntó esto. Quizá Moisés no sabía de la existencia de esto, nunca vio la evidencia. Para su momento histórico, para su revelación, para su fe, pues no fue algo quizá trascendental, no le afectaba. Ahora, yo creo que gracias a lo que algunos teólogos ya están haciendo o ya han hecho, pues también dan base a la fe para que no partamos de cuestiones, digamos, meramente dogmáticas de que es que yo así lo creo o así creo que dice la Biblia. Y entonces creo yo que la Biblia nos da más riqueza de conocimiento que muchas cosas y debemos de aprenderla. ¿Ok? Entonces yo sí creo que a partir del siglo pasado, Dios ha permitido que hombres de Dios estudien y traten de encontrar estas verdades que están en la escritura y que la ciencia ha dado testimonio sin querer, porque yo creo que la ciencia no quería
O sea, no se lo propuso así de vamos a testificar que la Biblia es cierta, pensando yo creo lo contrario, pero bueno, pues ellos están siendo instrumento para testificar que la palabra de Dios es verdad. Ajá. Entonces yo considero, yo me inclino por la teoría o teología, la doctrina teológica de que el Adán fue que fue creado perfecto, consciente, racional, y que atrás hubo otra creación de cualquiera de estos o de todos en algún momento, sin tener la categoría de hombres o de seres humanos, pero que ellos habitaron la tierra y por eso hay evidencia histórica o paleontológica, discúlpame por no saber esa palabra, ¿sí? De su existencia. Ujú. Ahora, el día séptimo, Dios santificó este día para reposar y lo estableció como el día de reposo, Shabbat, no sábado, Shabbat. Shabbat no se traduce como sábado, o sea, se maltradujo como sábado, pero en realidad sábado significa el día de Saturno. Shabbat nos hace referencia a reposo, un reposo con Dios o un reposo en Dios. Un día específico donde Dios reposa de su obra, pero el día 7 culmina la creación. O sea, el día 7 no es aparte, sino dice que el día séptimo cierra el periodo creacional, dándonos a entender que el diseño de reposo está dentro del trabajo. Por eso Dios dijo, 6 días trabajarás y un día reposarás. Y ese reposo no solo es físico, sino es del alma. O sea, te vas a meter conmigo, vas a buscarme para que también tu alma repose, para que tu fe se fortalezca y vuelvas a comenzar con todo el primer día de la próxima semana. Entonces, aquí nos enseña Génesis que el diseño del tiempo de Dios es un día es semanal y que su semana dura 7 días. El diseño es de 7 días, en donde el séptimo día es un reposo, y yo lo diría como un reset, o sea, como que vengo, me descargo de lo malo, las luchas, las pruebas, el cansancio, el estrés, y me reconecto con Dios para darle con todo lo que sigue. Ajá. Y ya dentro del reposo vamos a encontrar que este diseño es semanal, pero también va a ser anual, es decir, cada 7 años. Dios se lo enseña a Israel y después en ciclos de 7 de 7, es decir, cada 49 o 50 años viene otro gran reposo que es el jubileo. Y en Cristo nosotros vamos a entrar al reposo, que es el periodo de la era de Jesús reinando, o sea, el reposo de todo. Muy interesante el tema del reposo, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahora, el capítulo 2 se narra con mayor detalle la creación a la que hace referencia el primer capítulo. O sea, no son dos creaciones, ¿sí? Porque esto daría pie a muchas cosas y de hecho hay relatos mitológicos. La mitología hebrea nos narra, por ejemplo, de la creación de dos mujeres, gracias al relato de Génesis 1 y Génesis 2. Eh, de a otros ahí toman lo que es la raza preadámica, que Génesis 1 nos habla de unos seres que serían, por ejemplo, en una vertiente la raza preadámica, en otra vertiente estos seres que acabamos de decir y que ya en el capítulo 2 habla del Adán, el Homo sapiens sapiens. Ujú. Entonces, no, son el mismo relato, pero digamos ya con mayor detalle. Ya en el capítulo 2 se menciona cómo fue formada el hombre y la mujer. Se expone a detalle la creación de animales, se habla del jardín del Edén, cosa que en el capítulo 1 no se habla. Y obviamente pues se habla de este lugar lleno de animales, de árboles, donde el hombre está cuidando, es puesto para cuidarlo, para protegerlo, para administrarlo y además ponerle nombre a todos los animales. También obviamente se menciona la prohibición de Dios para no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, aquí ya viene un testimonio de Dios hablando o tratando con el ser humano y poniéndole orden. ¿Ok? Entonces, eso es el capítulo 2. Voy a